Dios les bendiga, verdades bíblicas. Pues aquí grabando desde mi casa, mi domicilio, casa de ustedes. Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Verdades bíblicas, que significa que dependemos de Dios a través de su palabra, de las Escrituras. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante, querido amigo, querido hermano en la fe, que busquemos la palabra de Dios para que a través de ella nosotros tengamos conocimiento de todas las cosas de Dios. Mire, acabo de salir ahorita de una clínica y me da mucha tristeza que la gente viva en obscuridad, en tinieblas, y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces hay mucha ignorancia en el mundo y es por eso que vemos tanto caos, tantas dificultades, tantas muertes, tantos secuestros, tantas violaciones, tanta ignorancia en las cosas de Dios y por fuera, porque la gente al no tener un orden, al no tener valores, al no tener principios, pues va a tener una serie de caos, va a tener una serie de problemas que pues los van a llevar a situaciones de destrucción. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestro conocimiento, pero tiene que ver con una cosa bien importante, querido amigo, con educación y obediencia. Es decir, si yo no me acerco a la palabra de Dios y la obedezco, pues voy a sufrir consecuencias terribles. Voy a vivir fuera de la bendición de Dios sencillamente. Y yo, como lo he dicho, la Biblia, la palabra de Dios, es un instructivo de vida para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿será necesario buscar de Dios? Claramente que sí. Porque la gente lo está haciendo a su manera. La gente está queriendo vivir como la gente quiere, a sus deseos, a sus pasiones, aún declarando que creen en Dios. O sea, hay una confusión muy tremenda ahí, porque la gente en su gran mayoría dice creer en Dios, pero no le obedece, no conoce su palabra y por lo tanto, pues no le obedece a Dios. Y ahí es donde podemos caer en todo tipo de perversidades, ¿verdad? De odio, de rencor, de soberbia, de brujería, de alcoholismo, drogadicción, prostitución, homosexualidad, todo tipo de desviaciones sexuales que el hombre cae por ignorancia, porque no conoce las cosas de Dios. Terrible, terrible. Y ahorita pues fue algo desgastante porque la mayoría de gente pregunta y pregunta y pregunta, pero aquella palabra de Dios, si no recurren verdaderamente a arrepentirse de un camino que llevan de pecado, pues de nada les sirve escuchar las cosas de Dios, ¿verdad? Es así como pues nos da el Señor Jesucristo el mensaje en el sembrador, donde nos habla acerca del sembrador, ¿verdad? Que la palabra de Dios cae en arena, cae en piedras, cae en espinas, ¿verdad? Pero esta no florece porque llegan las tribulaciones, llegan las pruebas difíciles y fracasan, ¿verdad? Y solamente aquella palabra de Dios que cae en tierra fértil, es decir, que cae en un corazón que se arrepiente de su manera mala de vivir, ¿verdad? Va a florecer, va a dar testimonio, va a crecer, va a tener la luz de la sabiduría, la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Así que sí, querido amigo, es terrible, es muy difícil lo que está aconteciendo ahorita en el mundo, porque pues mucha gente simple y sencillamente no cree en la Biblia, y si la cree, pues no la obedece. Entonces nosotros pues estamos viendo que los
el caos cada día se está pues acercando más, los tiempos finales están acercándose más y nosotros vemos, ¿verdad? En la palabra de Dios nosotros podemos buscar el capítulo 24 de Mateo, que dice así la escritura, dice así la bendita palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Entonces, querido hermano, el Señor Jesucristo nos está hablando muy claramente acerca de estos acontecimientos que estamos viendo, pero también es importante, ¿verdad?, que el verdadero creyente en Jesucristo conozca estas cosas para que no pueda ser engañado. El creyente, el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Hijo fiel y verdadero, debe de conocer estas cosas. Debe de saber cuándo vendrán estos acontecimientos, y con sabiduría debe de hacer caso para no poder ser engañado por cualquiera que venga y le cuente un cuentito X. Mira que ya vino al Cristo, sabe de que no. Así, bien importante es que nosotros sepamos cuándo va a venir la venida. El día no lo sabemos, pero las señales sí las vamos a ver. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber todas estas cosas. Pero ¿cómo vamos a saber estas cosas si no nos metemos con Cristo? Si sigue la gente tomando, emborrachándose, viviendo en orgías, viviendo de una mala manera. ¿Cómo es posible que podamos entender estas cosas si ni siquiera nos alineamos? ¿Cómo puede ser posible? Eso no va a ser posible así. El Señor está preparando a su pueblo a través de la Escritura. El Señor nos da sabiduría para que nosotros tengamos cuidado sobre estas cosas y que nosotros estemos alerta, porque es lo que Cristo Jesús quiere, que nosotros estemos alerta para los acontecimientos que van a venir. Por eso es importante que nosotros conozcamos este libro, ¿verdad? Pues, de pies a cabeza, pues. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 13 en adelante, dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, pues, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, aquellos que no conocen de Cristo, ni se acercan a Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, los que creyeron y obedecieron al Señor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que creyeron en Cristo, porque habrá otros muertos
que no creyeron, esos van a estar para el juicio y para el infierno. Entonces aquí dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que estamos creyendo en Cristo Jesús, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes. Ahí están los hijos verdaderos de Cristo, los que quedemos, los que veamos estas cosas. Vamos a hacer, eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí está. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. ¿Verdad? Entonces ahí está la respuesta fiel y verdadera de Cristo Jesús a través de su apóstol Pablo. ¿Verdad? Nosotros vamos a saber los tiempos que cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados. La iglesia va a ser arrebatada y después va a venir el Armagedón, las guerras, las pestes, el anticristo, todo la demás profecía. Pero es importante que nosotros vayamos a esto para que tengamos la sabiduría de Dios y que sepamos estas cosas, para que no nos confundan. Y dice la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Y qué dice aquí, hermano Rafa? El que venciere, el que haga caso, el que obedezca, el que deje las pasiones carnales, el que deje todos los deseos de la carne y se vaya con Cristo. Ese es el que va a vencer, el que siga a Cristo Jesús, el que lo obedezca, el que le entregue la vida, el corazón. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esto quiere decir que no todos somos hijos de Dios, solamente los que obedecemos su palabra. Así que, querido amigo, piénsele dónde está. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Viene el juicio y pues ahí está la muerte segunda, el lago de fuego, o sea pues el infierno, para todos aquellos que no hicieron caso, que no obedecieron las Escrituras para vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Así que, querido amigo, ahí está la invitación y es tan necesario, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Que el creyente en Dios conozca la palabra para que Dios nos dé luz y no nos equivoquemos. Busquemos su presencia, busquemos su palabra para que nosotros podamos ser libres de toda acechanza del diablo, libres de toda tentación humana, y nosotros crezcamos en sabiduría, levantando el espíritu y dándole muerte a la carne totalmente, para que el diablo no nos gobierne, no tenga autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros le damos cabida al diablo, él tiene derecho legal sobre nosotros. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la palabra para cambiarnos de bando, para poder tener vida eterna, para estar seguros, ¿verdad? A mí me han preguntado pues muchas veces, ¿cuál es la seguridad de que tiene usted para que usted va a tener vida eterna? Pues fácil, Juan 3:16. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea. Yo le creo a Cristo, creo las promesas que tiene en su palabra, yo le creo. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está. Entonces, hermanos, y amigos, hay mucha ignorancia. Y esto, mire, no se trata de religión, porque es allí donde quiero entrar a este punto, algo serio. Porque no se trata de ninguna religión, por eso le estoy mostrando verdades bíblicas. Quiere decir que usted haga caso directamente a la Escritura. Haga caso a la palabra de Dios. No haga caso a los hombres. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, por eso es necesario que nosotros vayamos a la Escritura, que conozcamos la palabra. Mire, así como la estoy usando yo. Gloria sea al Señor. Mire, le voy a dar una palabra, mire. Dice el Señor Jesucristo así. Mire, dice así el Señor Jesús Todopoderoso, dice así su hermosa palabra.
Juan 8:31, 8:30 dice, y habló Cristo estas cosas, y habló Cristo muchas estas cosas, y dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no está diciendo en su religión, está diciendo en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos echar abajo todas las religiones? Con la palabra de Dios. Así de sencillo, con la palabra de Dios podemos nosotros deshacer toda enseñanza de los hombres. Venga, chico, venga. Con la palabra de Dios echamos toda enseñanza humana, porque la enseñanza humana viene de ahí, de los hombres, no de Dios. Aunque quieran hacer una mezcolanza la palabra de Dios con enseñanza humana, eso no se permite, no es correcto. Y hay mucha gente que practica una religión, ¿verdad? Que practica una religión y practica también dogmas que le enseñó la religión y pasa por verdaderos. O sea, quiere decir que lo que les enseñaron a ellos es real, cuando no es así, querido amigo. Usted, la base es la Biblia para toda creencia espiritual que venga de Dios. Si no lo es así, no lo puede usted creer, ni lo puede garantizar como de Dios divino o espiritual, no. Y un ejemplo muy claro es lo que yo les decía ahorita a los muchachos. Yo les decía, miren, un ejemplo, el persignarse. Aquí en la escritura no dice que tú tienes que persignarte cuando amanezca, cuando anochezca, cuando salgas de viaje. No, porque ¿de qué le sirve a una persona que se persigne si anda en pecado? ¿De qué le sirve? De nada, hombre. Ese fue un invento de los hombres y así te puedo estar relatando más características, ¿verdad? Como el bautismo de niños, que no está, el bautismo de niños no está establecido en la palabra de Dios. Lo hicieron en Roma, lo hizo el Vaticano bajo otro tipo de conveniencias económicas. Esto no es bíblico. El Señor Jesucristo les habló a los pecadores para que se arrepintieran, y a la gente adulta, no a los niños, porque Él mismo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Entonces los niños, ¿verdad?, tienen un alma limpia y pura, no necesitan el arrepentimiento de niños, no, hasta que estén grandes. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, en la escritura, será condenado. Allí está. Entonces, para poder un adulto de los 15 en adelante, que ya tiene cierta sabiduría, conciencia del bien y del mal, de los 15, 13, 14 años en adelante, pues, ¿verdad? Entonces, se le predica la palabra y la aprende, y ahora sí, bajo esa decisión, bajo ese discipulado, ¿verdad? Esta persona puede ahora sí, por derecho personal, bautizarse. Ahora sí lo va a hacer. Mientras no, porque ¿qué va? Si esto es un paso de fe. Y si usted, querido amigo, no se arrepiente de los pecados, ¿cómo va a entrar al agua a bautizarse? Y esto echa abajo la enseñanza de niños, porque esto es personal, la conciencia del ser humano. Y por eso vivimos como vivimos. ¿Por qué? Por enseñanzas que son de hombres y no de Dios. Y esto que, aparte de que el Señor lo reprendió, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 7, 8 y 9. Si alguien viene con una enseñanza diferente a la que les hemos mostrado aquí, anatema sea, maldito sea. Entonces, querido amigo, necesitamos el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El proverbio dice, hay caminos que para el hombre son buenos, pero para Dios son caminos de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hombres que dicen, no, yo vivo bien, no le hago mal a nadie, yo vivo bien, mas cuando no obedecemos a Dios a través de la Escritura, estamos condenados, así de sencillo. Aunque me digan a mí, oiga, yo no le echo, no robo, no mato, no. Si tú no obedeces y obedeces a Cristo, ¿verdad?, no puedes tener derecho a entrar a la vida eterna. Así de sencillo.
Así de sencillito, sencillo nos dice la Escritura, ¿verdad? Y lo puedo seguir leyendo, querido amigo. Mira, le doy la vuelta a la página. Mira, te voy a dar otra cita bíblica. Mira, dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, ahí está, que os he hablado. Permaneced en mí, o sea, en Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, que es Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque obedece, hace la voluntad de Dios. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego que arden, o sea, en el infierno pues. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. Allí está. Entonces, hermanos, no se haga bolas, querido amigo. Busque la Biblia. No le crea a ninguna religión. Crea la palabra de Dios. Que pídale al Espíritu Santo cerrando los ojos. Señor, dame la autoridad para conocer tu palabra. Señor, dame sabiduría para hacer tu voluntad y obedecer primero y detectar todas las enseñanzas antibíblicas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hágalo. Déjese guiar por la palabra de Dios para que Dios pueda guiarle a un lugar donde se enseñe la sana doctrina. ¿Por qué? Porque las religiones, hablo otra vez, fueron hechas por los hombres, las religiones. Es decir, testigos de Jehová tienen un fundador, mormones tienen un fundador, católicos tienen un fundador que no es Cristo, señores, hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el fundador de la Biblia? Dios. Y por eso tenemos que buscar las Escrituras para no errar, para no fallar, para tener la seguridad de que nosotros vamos a ir pues, a un lugar perfecto cuando nosotros obedezcamos únicamente las Escrituras y no enseñanzas antibíblicas torcidas que nos pueden llevar, ¿verdad?, al infierno. Por eso, querido amigo, ojo, alerta. No se desvíe, no se aparte de la verdad. Por eso Dios nos quiso poner en nuestro corazón el nombre, ¿verdad?, de este ministerio, Verdades Bíblicas. Le estoy mostrando a usted la verdad a través de las Escrituras. No hay error. Y ahorita, como le decía pues a un joven, le digo, no lo crees, ahí está, mira, Dios te está hablando. Ahora no quieres obedecer, pues rompe el libro, pues. Ándale, pues rompe. No, hermano, no lo rompo. ¿Cómo lo voy a romper si es la palabra de Dios? Ahí está. Entonces no lo rompas. Obedécelo, que es lo más importante. Entonces, hermanos, queridos amigos, hay mucho problema en el mundo. Muchas guerras, muertes, secuestros. Pero solamente hay alguien únicamente que nos puede ayudar. Cristo Jesús. Dios a través de Cristo. El Espíritu Santo a través de su palabra. No se haga bolas, no se haga bolas. Nadie, ninguna religión le puede ayudar. Solamente Cristo a través de su palabra. Nada más. Búsquele, pídale sabiduría a Dios para que le pueda guiar a toda verdad. Ahí está. Por eso cuando me hacen a mí, con esto termino, cuando me hacen a mí alguna pregunta, pues yo voy a la Escritura. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios no falla. Esta palabra no es mentirosa, le va a decir la verdad. Porque es la verdad absoluta de Dios. Y allí, a ver, ni modo que me diga que la palabra de Dios tiene errores. No, querido amigo, no es cierto. Aquí no hay errores. Los errores los comete el ser humano, no Dios. Dios es perfecto. Entonces, querido amigo, busque usted la preciosa palabra de Dios para que usted pueda ser libre, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después de conocer la palabra de Dios, busque un lugar donde se le enseñe lo que le estoy hablando, la verdad. Y usted va a caminar haciendo la voluntad de Dios.
porque no nomás es cosa de que escucho el mensaje y ya, y lo abandono por ahí. No, 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 hay que practicarlo. Esos son los hijos de Dios, los que van a perseverar hasta el final. Y vamos a transmitir a nuestras familias estas cosas, ¿verdad? Así que, querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Busca las verdades bíblicas en tu Biblia. Busca todos los días la palabra de Dios. Y queridos amigos, compartan estos mensajes con aquellas personas que no conocen la palabra de Dios. Estamos haciendo un mensaje sencillo. No soy el mejor pastor ni el mejor predicador, pero quiero que usted reciba un mensaje sencillo de parte de Dios para usted, para que sea de gran bendición. Y cualquier pregunta, con toda confianza, háganmelo saber a través de un WhatsApp y con todo gusto le compartimos, le damos seguimiento a su pregunta, querido amigo, querido hermano en la fe. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y bueno, también los quiero invitar los días sábados a las 7 de la tarde. Estamos en la calzada de San Diego, donde estamos predicando a la gente, porque ya los tiempos son malos y es necesario que busquemos la palabra de Dios y que también la compartamos, la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo. Así que acompáñenos mañana sábado en punto de las 6 de la tarde. Dios los guarde, Dios les bendiga. Cristo vive, Cristo va a venir por su iglesia pronto y debemos estar preparados. Así que, pues, que Dios los siga bendiciendo, querido amigo, querido hermano en la fe. Yo le dejo aquí con mi estimado Panchito para que, pues, esté bien. Que Dios le guarde. Nos vemos en la próxima.